Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que quite toda distracción y que podamos entrar a a la presencia de Dios, estudiando su palabra. Dios, te damos gracias por la escritura. Gracias, Dios, porque tú eres fiel a ella, nos revelas tu carácter. Gracias, bendito Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, Dios, a entenderla y a ponerla por obra. Eres bienvenido, Espíritu Santo, en cada uno de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablarte del maravilloso poder del perdón. El Señor Jesús nos dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en esta mañana, a la luz de la palabra, vamos a conocer la verdad de lo que implica perdonar a los que nos han ofendido. El poder de Dios que viene a nuestras vidas cuando vivimos en constante perdón y la libertad que podemos obtener en Cristo Jesús cuando tú y yo perdonamos las ofensas de los que nos han ofendido. ¿Alguna vez has escuchado como estas frases, perdonarlo? ¿Estás bromeando? Después de lo que me hizo, jamás lo podré perdonar. ¿Perdonarme? ¿Cómo podría Dios perdonarme? Usted no sabe lo que he hecho. ¿Cómo pude hacer semejante cosa? Jamás podré perdonarme a mí mismo. Bueno, estas frases las dicen personas que no han entendido en su totalidad el perdón de Dios a sus vidas y el imposible efecto que puede tener en sus vidas. Las personas que no captan el perdón de Dios son esclavas. Y es una esclavitud que les impide amar y aceptar a los demás. Es una esclavitud que perjudica a los matrimonios desde el comienzo y que a menudo pasa de generación en generación. Es una esclavitud que asfixia la vida abundante que Cristo prometió a los que creen en Él. Es una esclavitud emocional y espiritual. Ahora, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿A qué nos referimos con perdón? Perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación para contigo, que es el resultado de una mala acción que te perjudicó. Por ejemplo, una deuda es perdonada cuando usted libera de su obligación de pagarle lo que le debían. Entonces, el perdón entonces comprende tres elementos: una herida, una deuda que resulta de la herida y la cancelación o anulación de esta deuda. Entonces es importante entender los elementos del perdón, porque la mayoría de las personas que no perdonan no saben que la falta de perdón es la raíz de muchos de sus problemas. ¿A qué me refiero con problemas? Bueno, estas personas que no perdonan no pueden soportar estar alrededor de ciertas personas. Se sienten con el deseo de responder ásperamente a la gente cuando discuten ciertos asuntos. No están cómodos alrededor de cierto tipo de personalidades y se irritan por insignificancias. Constantemente luchan por la culpa de pecados cometidos en el pasado. Ahora, todo esto indica que no han solucionado el asunto del perdón en sus vidas. Estamos entrando a la época, yo creo que más maravillosa del año, donde las familias se van a reunir, obviamente con todas las precauciones que se nos recomienda, y vamos a meditar lo que pasó todo este año, y va a haber momentos donde tal vez la nostalgia venga, donde ese sentimiento de algunas ofensas comiencen a surgir nuevamente, y va a ser nuestra decisión perdonar y olvidar algunas heridas que vamos cargando. No esperemos, amados, a que pase más el tiempo. Yo quiero invitarte a meditar en todas esas cosas que el Señor nos llama a perdonar. Ahora, cuando rehusamos perdonar a otros en un sentido, los tomamos como rehenes. Cuando una persona es tomada como rehén, los secuestradores desean obtener algo. Esto pasa en las películas.
Ese algo puede ser dinero a cambio de la libertad de prisioneros. Y el mensaje que ellos envían en esencia es este: si ustedes nos dan lo que queremos, les devolveremos lo que hemos tomado. Siempre hay algún tipo de condición, un rescate de alguna clase. Entonces, cuando las personas se niegan a perdonar a otras personas algo malo que les han hecho, están diciendo lo mismo. El mensaje que estas personas envían es este: hasta que yo no sienta que me has pagado por todo el mal que me has hecho, no te aceptaré. Si volvemos a nuestra definición, podemos ver que el elemento que falta en este caso es el llamado cancelación de la deuda. Entonces, las personas que se niegan a perdonar, se niegan a cancelar la deuda. Esto es lo que pasa cuando no perdonamos. El que perdona, grábate esto, es el verdadero perdedor. Sí, el individuo, la persona que tiene un espíritu que no perdona, es siempre el verdadero perdedor, mucho más que aquel con el que está enojado. La falta de perdón, por su propia naturaleza, impide avanzar en muchas disciplinas específicas de la vida cristiana y prácticamente obliga a caminar en la carne, escucha bien, en vez de caminar en el espíritu. Entonces, cuando alguien nos hiere, nuestra tendencia es reaccionar en la carne y así respondemos. Queremos tomar represalias, sentimos deseos de hablar mal de ellos, queremos herirles nosotros mismos también. Pero piensa un momento y medita en estas respuestas que queremos hacer cuando somos heridos, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a comprender por qué una respuesta impropia cuando nos hieren perjudica automáticamente nuestro caminar con Dios. Lo dice Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En un sentido amplio, la lista que Pablo, el apóstol Pablo, aquí escribe por obra del Espíritu Santo, incluye todas las cosas que nosotros naturalmente deseamos retener a la gente que nos ha herido. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque raras veces deseamos expresar nuestro amor a un individuo que nos ha herido. En realidad no tenemos gozo ni paz cuando nos han perjudicado. Generalmente no somos ni pacientes ni bondadosos con las personas que nos han hecho mal. Podríamos continuar analizando esta lista. Y con mucha exactitud, Pablo también describe las respuestas de una persona que no perdona. Lo dice en Gálatas 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces quiere decir que un espíritu que no perdona nos impide caminar en forma consecuente, perseverante en el Espíritu Santo. Lo único que podemos hacer cuando no perdonamos es caminar en la carne. Y Pablo dice con toda claridad lo que pasará en Gálatas 6, verso 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, la corrupción que menciona Pablo no solamente tiene sus consecuencias en la eternidad, también se trata de consecuencias terrenales. Si una persona
ya sea creyente o no creyente, toma decisiones de acuerdo a sus impulsos y deseos de la carne, el resultado siempre va a ser corrupción y una vida destruida y arruinada. La naturaleza destructiva de un espíritu que no perdona es tal que no se limita a una relación. El resentimiento y otros sentimientos negativos se vuelcan en otras relaciones. Y esta es la segunda razón por la cual la persona que no perdona pierde en la vida. Este proceso se ve más a menudo en las relaciones matrimoniales. Cuando el esposo y la esposa vienen por un consejo matrimonial y se les pregunta sobre sus relaciones con sus padres, casi siempre sin fallar, uno de ellos siente algo de amargura o resentimiento hacia ambos padres o hacia uno de ellos. Algunas veces los dos tienen estos sentimientos y a menudo la raíz de sus problemas matrimoniales se hallan en la hostilidad que han sentido desde la niñez hacia sus padres. Entonces, démonos cuenta que el que se detiene de perdonar, el que no perdona, está perdiendo mucho. Ahora, quiero hablarte del juego de la espera que casi siempre tendemos a hacer cuando no perdonamos. Y esta es una razón por la cual un espíritu que no perdona puede devastar una vida entera. Escucha con atención, mientras que la persona que no perdona generalmente espera que la otra persona haga restitución, se pierde mucho tiempo. Es que no voy a perdonar hasta que ellos me pidan perdón. Es que no voy a perdonar hasta que ellos cambien. Entonces, durante este tiempo de juego de espera se desarrollan normas nuevas de comportamiento y procesos de pensamientos incorrectos. Como mencioné antes, se dañan otras relaciones. Entonces es irónico esta situación, que por negarse a perdonar y esperar que se haga restitución, las personas dejan que su crecimiento personal y su desarrollo dependa de la decisión de alguien que no les agrada. Ellos dependen irónicamente del que los ofendió para ellos ser libres y seguirse desarrollando como hijos de Dios en plenitud. Entonces ellos se permiten a sí mismos ser rehenes. Dicen, si él se disculpa, si él me vuelve a emplear, por ejemplo, si ellos me invitan, entonces estas personas juegan el juego de la espera. Esperan que otros sean los que den el primer paso. Mientras tanto, le permiten a su espíritu no perdonador que forme las cadenas que los atan al pasado, al resentimiento y a la amargura. Entonces, otro elemento irónico es que a veces las personas que nos han ofendido no tienen idea de que exista esa ofensa que nos hicieron. La mayor parte de las heridas y los rechazos que enfrentamos no son intencionales. Aunque a veces aparentan falta de solicitud, de cuidado, las personas que nos hieren muchas veces no tienen la intención de ser insensibles. Qué irónico que ellos siguen con sus vidas normales, pero cuando estamos en falta de perdón, ofendidos, nosotros estamos atados al pasado, pero los que nos ofendieron siguen caminando. Entonces el que está perdiendo es el que mantiene el resentimiento, el enojo. Entonces podemos escoger o perdonar o quedarnos atados en esclavitud. La persona que no perdona siempre va a perder. No importa cuán equivocada pueda estar la otra persona, el que se niega a perdonar cosechará corrupción en su vida. Y esa corrupción afecta a las relaciones, incluyendo la relación con Dios, y afecta a todas las demás. Guardar resentimiento es como agarrar una serpiente de cascabel por la cola, con seguridad que te va a picar. Cuando el veneno de la amargura se esparce por todas las facetas de su personalidad, provoca la muerte.
Y esta muerte tiene mucho más alcance que su muerte física, porque tiene el potencial de destruir a los que están a su alrededor al mismo tiempo que lo destruye a usted. Hebreos 12, verso 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón nos lleva a la amargura, y la amargura hace que toda una familia sea contaminada. Cuando alguien ha permitido que una raíz de amargura esté en su corazón, puede contaminar a todos los que le rodean. Palabras hirientes, sarcasmo, palabras negativas, palabras de crítica solamente, viendo siempre lo negativo, porque hay una amargura en su corazón. Estas son consecuencias de no perdonar. Ahora, ¿cuál es la base del perdón? ¿Cómo podemos vivir en constante perdón? Recordar que necesitamos el perdón como un estilo de vida para que fluya en nosotros la vida de Cristo y podamos tener una calidad de vida plena a la que Cristo nos ha llamado. La base del perdón, en el capítulo 3 del libro de Génesis, búsquenlo ahí en sus Biblias. En el verso 16, Adán y Eva perdieron la armonía perfecta que había caracterizado su relación con Dios hasta entonces. En el verso 16 de Génesis 3 se pierde esa armonía, esa relación. Y además en el verso 24 perdieron su hogar en el huerto del Edén. Ahí se rompe la comunión de Dios con el hombre. Y un principio espiritual corre paralelo a este suceso. Escucha bien, donde quiera que los seres humanos pecan contra Dios, Dios proveerá un cauce a través del cual la relación se pueda restaurar o mantener. Es maravilloso cómo siempre Dios busca darnos un cauce para que la relación se restaure. Siempre donde hay pecado, el Señor siempre tratará de restaurar la relación con el ser humano. La base del perdón fue puesta inmediatamente después de que se cometió el primer pecado, sacrificando un animal y vistiéndoles con sus pieles. Esto es lo que hizo el Señor después de que Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez y que sus hojas de higuera no eran suficientes para tapar su desnudez. Inmediatamente el Señor derrama sangre, sacrificando un animal y vistiéndoles con pieles. Una de las primeras profecías del sacrificio de Cristo. Entonces la siguiente es una gran verdad. Lo que usted haya hecho no parece insignificante al lado del pecado de Adán y Eva, porque igual manera hemos desobedecido a Dios en algún punto de nuestra vida, y así como ellos trajeron el pecado a la raza humana, dice Romanos 5:12, el pecado de ellos también trajo la maldición sobre la tierra, dice Génesis 3:17. Entonces también nuestro pecado ha tenido sus consecuencias. Entonces, el pecado trajo la muerte a todo ser viviente, tanto los seres humanos como los animales. Entonces nuestros pecados han traído consecuencias. Entonces, si Dios estuvo dispuesto a restaurar la comunión con Adán y Eva, rápidamente sacrificó un animal, los vistió de pieles para que no sintieran su desnudez, buscó esa restauración, inmediatamente ideó el plan de redención en Cristo Jesús. ¿Tendría sentido que no hiciera lo mismo con nosotros? No tendría sentido. Y si el Padre Celestial estuvo dispuesto a actuar con tanta premura para restaurar la comunión con los pecadores, ¿cuánto más rápidamente deberíamos de actuar nosotros para restaurar la comunión con las personas que nos han ofendido? Entonces, si decimos conocer a Dios, debemos de actuar como Él actúa. Él es pronto para restaurar su relación con los pecadores. Entonces Dios perdona porque Él quiere perdonar y no porque está obligado a hacerlo. Entonces tú y yo vamos a hacer lo mismo.
Tú y yo vamos a hacer lo mismo. Colosenses 3, verso 13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. La base para nosotros poder perdonar es recordar que el Señor ha perdonado nuestras ofensas, que Él ha estado dispuesto a reconciliarse con nosotros, ha sido pronto para reconciliarse con nosotros. Así también nosotros debemos de perdonar a otros. Estamos por comenzar la mejor etapa del año, la Navidad. No permitas que el resentimiento por algo que sucedió en el pasado impida que tú hables con tus seres queridos, que tú les expreses tu amor, tu gratitud. Yo creo que algo que nos ha enseñado esta temporada es que debemos de amar y valorar a nuestros seres queridos, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la vida es como un soplo. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Hoy el Señor nos llama a vivir al día y valorar a los que están a nuestro alrededor, expresar honra y gratitud. Muchas veces damos por hecho a las personas que nos rodean. Damos porque siempre van a estar ahí. Yo te invito a mostrar gratitud, amor, perdón. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo vayan a estar con nosotros. Decídete a actuar en esta mañana. ¿Te han herido? ¿Alguien en el pasado te ha rechazado de forma que aún sientes dolor cuando piensas en esta situación? ¿Criticas tú a esas personas tan pronto como oyes mencionar sus nombres? ¿Has trabajado duro durante toda tu vida para no ser como tus padres? ¿Tienes constantemente ese pensamiento, no quiero ser como mis padres, con un sentimiento de juicio y de rencor? ¿Te gustaría vengarte de algunas personas? ¿Has planeado cómo ajustar cuentas o avergonzarlos públicamente? ¿Fuiste maltratado de niño? Tal vez alguien abusó sexualmente de ti. Sufriste mucho de niño por el divorcio de tus padres, tal vez. ¿Perdiste a tus padres cuando todavía eras muy joven? ¿Fuiste forzado por las circunstancias a seguir una carrera diferente de la que habías escogido? ¿O tal vez no pudiste estudiar por apoyar a tus padres y a tus hermanos menores? ¿Algún amigo te arrebató una buena oportunidad de trabajo? ¿Te prometió algo tu jefe y no cumplió su promesa? Si tu respuesta es afirmativa a cualquiera de estas preguntas, puedes estar al borde de ser liberado de una esclavitud que tal vez ni sabías que existía en tu vida. Puedes estar próximo a entender por primera vez por qué actuaste como lo hiciste en ciertas circunstancias y por qué parece no poder controlar muchas veces tu carácter. Tal vez estás a punto de recibir el discernimiento hoy, en este día, un discernimiento divino que necesitas para poder restaurar tus relaciones, tu hogar, tu matrimonio. Tal vez estás siendo impulsado por el Espíritu Santo a identificar a quienes necesitas perdonar. Cualquiera que sea tu situación y lo que haya sucedido en tu pasado, recuerda algo, que tú eres el perdedor si te rehusas no perdonar. Si no lo solucionas con un espíritu que perdona, con un espíritu que le entrega al Señor su corazón, si no lo solucionas con una actitud donde le dices al Señor, Señor, como tú me perdonaste, yo también quiero perdonar, como tú me has amado, yo también quiero bendecir y soltar esa ofensa, la gente a tu alrededor también va a sufrir, también va a sufrir. Una raíz de amargura puede echarte a perder no solamente esta Navidad, sino las que vienen si tú no logras perdonar. Sabes, he escuchado tantos casos tristes de familias enteras que durante estas épocas es la misma historia. Divisiones,
pleitos en estas fechas. Personas que se aíslan en sus cuartos. No quiero ver a nadie, porque viene la melancolía de tantas heridas, pero están conscientes que fueron ofendidos, pero no tienen la valentía de decidir perdonar. Yo quiero que escuches estas palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 5:21, verso 21 al 26. Fíjate lo que dice. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Mira lo que dice Jesús. Él no está anulando la ley de Moisés. Él está yendo por el corazón del hombre, no solamente por las acciones del hombre. Dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio, dice. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda, reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Esta enseñanza Jesús dio acerca del enojo. Y esto nos habla de que conocer a Dios es nuestra máxima prioridad. Pero el procurarlo no debe de reemplazar o disminuir nuestras relaciones interpersonales con los demás. Por el contrario, nuestra interacción personal con Dios debe de hacer surgir en nosotros las cualidades de carácter que edifican y sostienen todas nuestras relaciones. El procurar amar a Dios se debe manifestar en nuestras relaciones con los demás. Conoce que Jesús compara la ira, el enojo con el asesinato. Date cuenta de esto. Sé muy cuidadoso de cómo le hablas a los demás, cómo te expresas de los demás. No sea que palabras cargadas de odio y de resentimiento te coloquen bajo el juicio divino. Iglesia, practica la reconciliación. Practícala, que sea tu diario vivir. Comprende que los conflictos causan mucho más daño cuando se dejan sin resolver tantos años. Los discípulos deben intentar reconciliarse tan pronto como puedan. Grábate esto. Tan pronto como puedan con quien tenga algo contra ellos, sin importar lo que estén haciendo. Estos versos donde Jesús nos enseña de dejar nuestra ofrenda si estamos presentando un sacrificio y correr rápidamente a perdonar o a pedir perdón, tiene mucho sentido en las palabras de Cristo y mucho significado, porque la audiencia primera de estas palabras de Jesús fueron gentes de Galilea, muy lejos de Jerusalén. Y cuando Jesús les está diciendo que si ellos están presentando sacrificio, se refiere en Jerusalén. Dejen ahí su ofrenda pendiente y regresen a Galilea a pedir perdón o a perdonar. Está hablando de un viaje de días, amados. Entonces, los primeros que escucharon esta enseñanza comprendieron lo necesario que era, lo importante que era la reconciliación y que no podía esperar una temporada más.
que tenía que ser rápida la reconciliación. No esperes a que el tiempo pase. No esperes a que los días pasen. Ni el tiempo curará las heridas, ni el no tocar el tema curará las heridas. El único que puede curar las heridas de nuestro corazón es Jesucristo. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo. Cuando alguien cometía una falta, Jesús está enseñando esto. Era más fácil pagar una multa menor mediante un acuerdo extrajudicial que esperar a que se resuelva el conflicto en los tribunales. Y esto vuelve a ilustrar la urgencia de la reconciliación, porque cuanto más tiempo se aplaza, más graves son las consecuencias. Amados, cuanto más tiempo se aplaza, más graves son las consecuencias. No esperes a que te pidan perdón para perdonar. No esperes a que reconozcan que ellos tuvieron la culpa. No. Tú perdona delante de Dios. Tú perdona, tú demuestra misericordia, tú demuestra compasión. Iglesia, comprende que Dios perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces debemos de incorporar el perdón a los demás a tus oraciones diarias como un ejercicio de disciplina cotidiana para mantener nuestro corazón puro y que de nuestro interior realmente corran ríos de agua viva como Jesús ha prometido para todos aquellos que creemos en Él. Que de nuestro interior, de nuestra boca, con nuestras acciones podamos reflejar a este mundo el amor de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a ponerte sobre tus pies ahí en tu lugar y decirle al Señor: Señor, gracias por perdonarme primero a mí. Gracias, Jesús. Gracias por tu perdón, porque fuiste pronto en reconciliarte. Buscaste la reconciliación conmigo. Dile gracias, Dios. Fuiste pronto, Jesús. Mandaste a tu Hijo porque no soportaste perderme una eternidad, Señor. Te pido perdón por el resentimiento, por la amargura, porque he tomado rehenes para que se me haga justicia y yo mismo he sido un rehén. Pero hoy libero a esas personas, porque así como tú perdonaste mis deudas, yo perdono esas deudas. Y sabe una cosa, si son heridas de años, entrégueselas al Señor. Diga: yo perdono. Yo perdono. Y que el Espíritu Santo pueda traer consuelo a ese dolor que tal vez hemos guardado desde la niñez, desde nuestra juventud. Que el Espíritu Santo traiga consuelo esta mañana, porque Él es nuestro consolador. Él es nuestro Padre eterno y quiere abrazarnos en este día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, perdonamos y bendecimos. En el nombre de Jesús. Iglesia, yo quiero invitarte a mantener un corazón limpio en estos momentos, todos los días de nuestra vida. Porque el corazón que es guardado para Dios es el corazón donde Dios puede depositar sus tesoros. Un discípulo no vive en resentimiento, no vive ofendido. El perdón es parte fundamental de nuestro caminar con Dios. Crece en perdón. Esto no quiere decir que seamos insensibles y que no nos duela el maltrato de los demás o el rechazo de los demás. Esto quiere decir que somos diligentes en ir con Dios y sanar nuestras heridas, perdonar y hacer todo lo posible que está de nuestra parte para reconciliarnos con nuestros seres queridos. Escucha bien: si no te perdonan cuando tú muestras misericordia, cuando tú muestras perdón, si tal vez recibes insultos cuando tú quisiste hacer el bien,
Déjalos a ellos, Dios tratará con ellos. Pero tú estás siendo obediente, devolviendo el mal que te han hecho con bien. Tú estás siendo un hijo de Dios. Porque Jesús dijo en Mateo 5, en las bienaventuranzas: bienaventurados los hijos de Dios, porque ellos serán llamados pacificadores. Los pacificadores son los que buscan la paz. Los que no les importa quién tiene la razón o quién no la tiene. Les importa que haya paz, primeramente con Dios y con su prójimo. Que seamos llamados hijos de Dios porque somos pacificadores. Yo quiero hacer un llamado a todos los que están viendo esta transmisión, que aún no han rendido su vida a Jesús. No te esperes más. No te resistas a Cristo. Jesús no es una religión más. Jesús es una relación personal con Dios. Por eso Dios dio a su Hijo en la cruz, para perdonar todos nuestros pecados. Al momento donde tú reconoces que necesitas el perdón de Dios, porque todos lo necesitamos. Al momento que tú entiendes que eres deudor con Dios, porque la paga del pecado es muerte, también vas a entender que la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Es ahí donde Jesús deja de ser una opción más en tu vida para convertirse en una necesidad. La primer necesidad que tienes. Esta es la primer necesidad que tiene el ser humano: salvación de sus pecados. Así que yo te invito a hacer esta oración después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado. Te abro la puerta de mi corazón. Hoy confieso que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Así como estoy, te entrego mi vida, porque yo sé que en tus manos la puedes restaurar y puedes hacer de mí una nueva criatura. Recibe la misericordia de Dios esta mañana. Mi hermano, mi hermana, recibe el perdón de Dios, porque Jesús nunca rechazará un corazón contrito y humillado, que se arrepiente y que confiesa a Jesús como Salvador. Dile al Señor: gracias, Señor, por haber ganado mi salvación en esa cruz del Calvario. Ayúdame a caminar con tus enseñanzas. Ayúdame a vivir esta nueva vida, Dios, obedeciendo tus enseñanzas, y un día poder verte cara a cara en la eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Amén. Amados, Dios les bendiga. Espero que hayan sido bendecidos con este mensaje. Quiero invitarles a que si tienen alguna petición de oración, háganoslo saber mandando un inbox a la página de Iglesia Renueva, y estaremos orando con mucho gusto por todas sus necesidades, creyendo que Dios escucha nuestras oraciones y que Él va a hacer cosas grandes en estos tiempos. Dios les bendiga y estén expectantes de lo que viene para Iglesia Renueva los próximos días. Saludos y un abrazo.